Bueno, arrancamos. Gracias por la espera, gracias por conectarse un martes a las 5:30 de la tarde en lo que es nuestro tercer encuentro de esta especie de llamémosle curso que lanzamos del Instituto de Derecho y Tecnología del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús. Y haciendo un poco de repaso de lo que venimos haciendo, la primera charla fue con Julián y con Brenda, que se encargaron de hablar de la ciberseguridad, de técnicas de ciberseguridad necesarias para poner nuestro estudio. La segunda charla fue sobre incorporación de prueba electrónica en un proceso, y hoy avanzamos con ciberfraudes bancarios. Esta la quería dar yo, porque en realidad lo que vamos a plantear en esta charla no es una cuestión jurídica, si vamos a tocar legislación o estrictamente jurisprudencial, sino que les quería compartir un poco mi experiencia. Es decir, desde que me pongo a escribir en la demanda, o por lo menos desde que abordo el caso para detectar el tipo de fraude que es, hasta que hacemos la teoría del caso, eh, pasando por la elaboración de la demanda hasta que llegamos a una eventual sentencia, medida cautelar o un acuerdo. Es decir, la intención de todo este curso, en realidad, que estamos dando desde el colegio, es compartir la experiencia práctica más que cuestiones asociadas a la doctrina y lejos de ser una clase magistral, sino al contrario. La dinámica les propongo hacer la misma de siempre. Es raro que esté de corbata, pero hoy tuve una vista de causa. Eh, la idea es les pongo unos minutos, charlamos, si quedan preguntas las evacuamos. Esto, como siempre arranco diciendo, les pido disculpas por mi exagerada informalidad, pero bueno, nunca pude aprender a hablar de otra manera. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre el panorama actual de los fraudes que se dan en el sector bancario. Imagino que todos o todas ya han tenido consultas sobre eso. Yo arranqué hace 5 años, un poquito antes de la pandemia con esto, ya en la pandemia explotó, y las consultas no eran tan seguidas, eran bastante espaciadas. Y ahora estamos hablando de más de 5, 6, 7 por semana, lo que significa que hubo un crecimiento exponencial, ya sea en los que cometen el fraude y en las víctimas y en los medios, ¿no? Porque no solo es una, un mecanismo, sino varios. Vamos a pasar por el marco legal aplicable a los ciberdelitos. ¿Por qué podemos endilgarle esta responsabilidad a las entidades financieras? Que adelanto es objetiva. Y estrategias de defensa y litigio en caso de fraude, de ciberfraude. Los que ya estuvieron conmigo en alguna charla deben estar hartos de ver esta diapositiva, pero la realidad es que lo mejor que encontré generado en Internet sobre cómo es nuestro mundo hoy. Y la realidad es que siempre arranco con lo mismo, pero es necesario decirlo. Nosotros hoy tenemos una vida que está proyectada en un mundo digital. Siempre digo lo mismo y siempre digo que lo saqué de Matrix 1 cuando Morfeo le explica a Neo antes de tomar la píldora roja o azul de cómo uno proyecta su vida en un entorno digital, ¿no? En este caso sería la Matrix. Hoy nosotros la proyectamos en Internet. Y en Internet hay, o sea, está la persona jurídica, está la persona física. Si quieren llamar, una vez escuché un colega que decía la persona digital. Pero hay una proyección del yo digital en este entorno virtual en el cual contraemos obligaciones y adquirimos derechos, ¿no? Y dentro de ese entorno también hay hechos y actos que generan responsabilidad y también hay delitos. Y hoy vamos a abordar este tipo de delitos a través de estafas en las cuales las víctimas son desapoderadas del derecho de crédito que tiene una entidad bancaria que es custodia de ese dinero, de esos activos, y en cierta manera, no por culpa directa de la empresa o del banco, de la entidad financiera, la crypto wallet o lo que ustedes consideren aplicable, se pierde, sino por una cuestión
de uso de la plataforma y cómo vamos a indicar esa responsabilidad de la entidad financiera. Porque es obvio que si a uno comparte las credenciales, me lo han dicho todos los abogados de banco en cada una de las audiencias que tienen. ¿Qué culpa tiene mi cliente de que tu cliente haya caído en una trampa? Bueno, eso es lo que vamos a abordar hoy en esta pequeña charla. Hecho la presentación, hecha la presentación, yo hasta ahora detecto o detecté, y no yo, sino todo el entorno, distintas generaciones de ciberfraude bancario. Algunas coexisten, otras dejaron de existir, y después se vuelven a superponer, porque, por ejemplo, la ingeniería social sigue apareciendo cuando parecía que había desaparecido, porque también viene el fraude, porque le encuentran la vuelta a una plataforma financiera, la plataforma obviamente genera los escudos necesarios para repelerlo, y después el ciberdelincuente o la ciberdelincuente genera otra herramienta como una colectora para poder sortear ese obstáculo que le presenta la herramienta de ciberseguridad del banco. Acuérdense que hace 3 años atrás no existía el token, no existía el doble factor de autenticación o no estaba implementado. Uno se metía y hacía la transacción y ya. Cuando se empezaron a compartir contraseñas, se requirió un 2FA, que es un doble factor de autenticación o un múltiple factor de autenticación, como por ejemplo son los tokens. HSBC en su momento sacó una calculadorita con cálculos específicos que se ajustaban al tiempo y a la hora que se hacía la transacción y con eso se validaba. Después ahora lo tenemos en el teléfono, que son herramientas que van generando un código único para poder validar esa transacción. Entonces, yo fui detectando, de hecho mi primer caso fue un colega que fue por robo de documento. A este cliente le robaron el documento y con su documento transaccionaron en su nombre, incluso fueron hasta presencialmente a retirar dinero de su cuenta. Tomaron créditos, eso lo hicieron en forma digital, enviando, era la época de pandemia, que uno mandaba por mail el documento y ahí les abrían cuentas. De hecho, con el robo de documentos, lo que hacen los ciberdelincuentes es abrir cuentas remotas con el número de ID o de trámite del DNI, y con esas cuentas las usan de mulo, es decir, la romina que vino ahí y me lo guardo en mi cuenta. No, uso cuentas de un tercero que yo previamente accedí de manera ilegítima. Y esta laxitud de los bancos en tratar de flexibilizar las medidas de seguridad hicieron una apertura indiscriminada de cuentas que fue blanco de muchísimas estafas. No fue solo en Argentina, es en todo el mundo. Entonces no es que nuestro sistema está por debajo de otros. Incluso, para que tengan una idea, en Brasil no se usa el DNI cuando uno va a hacer una transacción con la tarjeta de débito. Acá, medianamente, uno lo pide, y en otros países tampoco. Y no significa que no haya fraudes, ¿eh? La segunda, que todavía persiste y persiste muchísimo, es la ingeniería social. La ingeniería social es el engaño, el cuento del tío. A veces con información, digamos, preadquirida. Por ejemplo, obtienen un gnosis de la víctima y ahí van sacando información y lo llaman y dice, bueno, sí, tenés una tarjeta en tal lado. Le dan cierta información que uno cree que solamente la tiene la entidad bancaria, se hacen pasar por miembros de una entidad bancaria, por empleados de entidad bancaria, y ahí van extrayendo inconscientemente la información requerida para poder validar los datos sustituyendo su identidad. Porque en definitiva todo se circunscribe a sustituir la identidad digital de la víctima. Es decir, operar en nombre de un tercero. Es decir, voy a operar en nombre de Laura, bueno, yo la voy a sustituir digitalmente a ella y voy a ser el que va a estar operando en su lugar. No es que hago una intrusión maliciosa dentro de los sistemas del banco y opero en forma indiscriminada. No, accedo al banco con la llave del titular de la cuenta, lo que lo hace más difícil. La ingeniería social hoy incluso llega hasta el sometimiento. Hay técnicas en donde terminan sometiendo a la víctima de manera tal como un abuso. No deja de ser un abuso. Tengo una clienta que fue tan fuerte la invasión a las 9:30 de la noche, y estamos hablando de una persona universitaria, con posgrados, y sin embargo terminó sometida frente a los gritos del estafador que le ordenaba que pida un crédito para validar su identidad, después de 2 horas de charla, como si fuera una simulación.
Hay muchos casos, tengo clientes que los llamaron, le dijeron que bueno, pero diciendo que le estaban tratando de estafar, que tenían que validar su identidad, que para eso se meta en su cuenta y pida un crédito. Y dice, ¿pero cómo le pide un crédito? No, no es un crédito ficticio porque la única forma de validar tu identidad es pedir un crédito. Si la entidad te da ese crédito, significa que sos vos y podemos seguir la información. Y después te dicen, transferí esto a prueba.testing crédito de alias, que no pone el alias que quiere, la gente, claro, se confía. Después tenemos una tercera pata que también sigue estando, que es el phishing, que es uno le llega un correo electrónico. Yo lo divido en dos, lo divido en créditos y transferencias porque incluso el abordaje jurídico es distinto. Eh, Phishing es cuando uno le llega un correo electrónico del banco y dice, tu cuenta está en peligro, tenés que renovar, y la interfaz es igual, te metés, introducís tus datos, y al introducir tus datos lo que estás haciendo es dándole la llave de entrada a tu casa a un tercero sin darte cuenta. Pueden pedir créditos y posteriormente hacer las transferencias o solamente disponer del dinero que vos tenés en tu cuenta. El tema de los créditos se había terminado hasta este año, con una resolución que salió hace 2 años del Banco Central, en donde los créditos tenían que otorgarse con 48 horas de demora, pero los bancos se valieron del inciso que les sigue, que si pueden validar la identidad con certeza del solicitante, pueden prescindir de las 48 horas. Entonces volvieron a salir a pista todos estos créditos que se otorgan de 1.000.000, 1.500.000, 500.000 pesos, adelante de sueldo, todo ese tipo de maniobras. ¿Por qué? Porque la realidad es que el banco no son todos fraudes. El fraude no llega al 3-4%. Entonces al banco le sale más barato ese 3-4% devolverle el dinero a quien lo utiliza, digamos, a quien... Imagino yo, esto es una creación, un pensamiento mío, no digo que sea así, aparte estamos grabando, entonces por la duda lo dejo bien asentado. Pero al banco, imagino yo que financieramente le conviene pagar el porcentaje de créditos que encima reclama, porque mucha gente no reclama, dice, bueno, ya está, me estafaron. De hecho, un colega lo día decir, me estafaron, pero la verdad, y me da mucho esfuerzo, la palabra es otra, pero me da pocas ganas hacerlo. Entonces, deja, ya está, fueron 300.000 pesos, que se lo quede el banco. Que subir la sensibilidad de sus sistemas, que ahí se empiezan a trabar casi todas las transacciones. Después tenemos el SIM swapping, justo hoy me cayó una de esas, que también pensé que estaban terminadas, que es cuando con información preadquirida llaman a la compañía telefónica diciendo que adquirieron un nuevo teléfono, como por ejemplo el iPhone 14, que no requiere un chip, una tarjeta SIM. Vieron que antes, bueno, la primera etapa no llevaba nada. El celular venía seteado de la compañía y no había que ponerle nada. Después vino la tarjeta SIM, la micro SIM y la nano SIM. Es una tarjetita que uno le ponía al teléfono y eso lo conectaba en la red GSM, donde uno, Global System Móvil, donde uno ya, esa línea se asociaba con el dispositivo. Entonces las antenas se percibían a través de ese dispositivo. Y ahora los nuevos teléfonos no requieren ese chip, esa tarjetita, sino que se instala digitalmente. Entonces llaman a la compañía, seducen al empleado o a la empleada o al operador o operadora telefónica con información preadquirida y el operador o la operadora les otorga un nuevo SIM y ¿qué pasa? Te deshabilitan a vos tu teléfono y tu línea telefónica queda habilitada en otro teléfono. Y con ese teléfono uno tiene el doble factor de autenticación, puede resetear tu contraseña porque perdí mi contraseña. Bueno, te vamos a mandar un SMS a tu teléfono para que puedas validarla. Y como yo tengo el teléfono, yo soy estafado, tengo el teléfono de la víctima, esa validación me va a llegar a mí y yo voy a poder cambiar la contraseña o cambiar la contraseña de correo electrónico o lo que ustedes tengan predeterminado dentro del celular como para poder, como vehículo para poder cambiar las credenciales digitales. Y la última, la quinta, por ahora, ¿no? Y la más nueva, la más compleja y la más difícil quizá para nosotros para encararla es el malware. Está muy, muy, muy disparada en cuanto que son, por ejemplo, correos electrónicos que te llegan diciendo debes una factura, pago de telecom. De hecho, el otro día caímos en una, digamos, vino una factura de telefónica que era igual a la que nosotros pagamos el servidor de fibra, con un monto hasta similar. La mandamos a la parte administrativa y bueno, levantá esta factura. Y cuando tenía, no la puedo abrir. Y no, porque en realidad cuando vos abrís ese PDF, que supuestamente es una factura, es un código malicioso que se instala en tu dispositivo y lo que hace es abrir, los técnicos le dicen backdoor, ¿no? Como una puerta trasera, una ventana
ventanita en donde van mirando todo lo que vos haces en tu computadora y en un momento pueden operar en nombre tuyo. Entonces vos te metes al banco, te aparece un cartel que te dice, en este momento estamos haciendo una tarea de mantenimiento, por favor, poné tu token para continuar, y vos en realidad lo que estás haciendo es validando una operación que están haciendo ellos. Y esas son millonarias, porque también requiere otra infraestructura, y los blancos, por lo general, son empresas o no sé, personas quizá con más disposición financiera en sus cuentas. Lo que no quita que es alboleo, que hay un montón. Y también el micro, yo le digo micro choreo, pero la microestafa está también mucha flor de piel. Imagínense que son como cuarteles de telemarketer, pero estafando todo el día. Todo el día. Así como antes te llamaban desde una prisión, desde una cárcel y te decían, tenés que llevar el dinero a tal lado y te hacían el cuento del tío y te envolvían en toda una historia. Bueno, ahora es lo mismo, pero a través de medios digitales. Habiendo caracterizado, por lo menos lo que estoy viendo hasta ahora, lo que se ve en cuanto a estafa, la idea es identificar quiénes son los sujetos, porque bueno, vimos cuál es la vulnerabilidad. Es decir, en ciberseguridad, si estuvieron en la primera clase, hoy ya están cancheros o cancheras, tenemos lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es donde yo puedo permitir el ataque. Y el vector de ataque es lo utilizado. Por ejemplo, recién vimos vectores de ataque. Y ahora vamos a ver quiénes son los sujetos. Tenemos una víctima, tenemos al estafador o a la estafadora, tenemos al banco, el crypto wallet, la plataforma de pagos, no precisamente solo contra bancos, también hay mucho con Mercado Libre, mucho con Wallah, mucho con billeteras virtuales. ¿Cuál es después la cuenta destino? ¿A dónde va para ese dinero? CBU con B larga, con B corta. Y en el caso de SimSwapping agregamos un nuevo jugador, que es la empresa de telefonía, que es la que facilita la apertura de la prueba para que puedan entrar a tu casa a robarte los dineros de tu cuenta. Entonces, ya tenemos los sujetos, ya sea la legitimación activa y la legitimación pasiva de una eventual acción que vamos a querer encarar. Como les dije cuando arrancamos a hablar, hoy va a ser corto, pero vamos a ir directo a, a darnos una mano recíprocamente en cómo encarar un caso de estos cuando nos viene al estudio, porque estoy seguro que a todos y a todas les está viniendo casos de este tipo, y en vez de derivármelos a mí, la idea es que hoy lo puedan ustedes empezar a trabajar. Entonces, ya tenemos los sujetos, ya tenemos los, las generaciones, el vector de ataque, digamos, las generaciones de fraude, y ahora, perdón, toqué la ruedita del mouse, que es lo que no hay que tocar, y vamos para atrás, esto es lo que no tiene que pasar, ahí está, sujetos. Vamos a la estrategia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ¿qué hago? ¿No? Ustedes pueden hacer, incluso mejorarlo. Yo cuando me llega un caso de esto, después que tengo la entrevista con el cliente, puedo caracterizar el caso, o sea, puedo identificar qué tipo de fraude fue. Lo primero que hay que hacer siempre es la denuncia. Siempre. Es más, hay que aconsejarle de que venga ya al estudio. Bueno, ya no viene, ¿no? Todos sabemos que ya casi es remoto, es muy difícil que alguien quiera una entrevista física en el estudio, pero es la denuncia. ¿Dónde hago la denuncia? Si estás en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, y corres con el caballo del comisario porque tenés el Ministerio Público Fiscal y tenés una fiscalía especializada en cibercrimen, que la tiene la doctora Daniela Dupuy, que creo yo que es de lo mejor que hay en el país. Son muy buenos trabajando. Entonces, ellos tienen herramientas, tienen vocación y le ponen muchas ganas. Si estamos en otros lados, la puedes hacer. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vía internet, el Ministerio de Seguridad tiene una página para hacer la denuncia, o en cualquier comisaría. Todos sabemos que va a ser una denuncia, que va a ir a parar a abrir una fiscalía. Pero siempre hay que hacerla porque aparte el banco la exige para hacer el reclamo. Número dos, con la denuncia, primero avisar al banco. Estoy siendo víctima de una estafa, si es por escrito mejor, si tienen el teléfono del oficial de cuenta mejor. Fui víctima de una ciberestafa, porque también después le vamos a entregar la responsabilidad por no responder el tiempo. Una vez que tenemos la denuncia, de acuerdo al tipo de fraude que se sufrió, vamos a optar si hacemos una medida cautelar o ya vamos a ordinalizar el proceso. ¿Cuándo proceden las medidas cautelares?
generalmente proceden frente a casos de créditos. ¿Por qué? Porque la víctima, aparte de perder dinero, queda endeudada con el banco y el banco por lo general rechaza el reclamo de la víctima. De todos los que hicimos, menos un solo caso que me tocó, un solo juzgado que no me tenía que tocar y una sola cámara que no me tenía que tocar, tuvimos sentencias favorables. En todos. ¿Por qué no nos dieron la sentencia favorable? Porque cuestionan, a mi criterio, erróneamente la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. Entonces me mandan a organizar el proceso. Es decir, bueno, reclame por la vía y después vemos igual en juicio. Porque como yo no tengo la acción de fondo planteada, prefieren esperar. Yo no estoy de acuerdo por el deber escrito de dañar y por un montón de cosas que plantea el código y por un montón de sentencias que venimos tratando. Hoy vamos a compartir algunas. No llegué a actualizarlo de las de la semana pasada, pero hay sobrada jurisprudencia en cuanto existe peligro en la demora. Es obvio el peligro en la demora, porque un jubilado que tiene que hacer frente a un crédito de 1.000.000 de pesos, al devolverlo son 4 millones de pesos, se ve afectado no solo su calidad de vida, sino su posibilidad de vida. Lo mismo me pasó con una docente. También saqué una medida cautelar contra Banco Provincia, no puedo decir los autos porque firmamos un convenio de confidencialidad, en donde era en un proceso, en el marco de un proceso ordinario y por phishing no había crédito. 1.200.000 pesos que había caído a mi cliente y el juez ordenó al banco restituírselo hasta que se resolviera la cuestión de fondo. ¿Qué hacemos después de si hacemos o no hacemos medida cautelar? Mediación prejudicial, necesaria, porque es, como siempre dice el mediador cuando se presenta, es obligatoria, pero voluntaria. Es decir, no puedo presentarme en juicio sin la mediación, pero el banco puede o no presentarse o puede o no hacer ofrecimiento alguno. Muchas se filtran en la mediación. Menos hasta ahora las cuestiones de malware. Solo una particular que la puede mediar. Generalmente malware va a juicio, porque claro, el marco probatorio tiene que ser muy preciso y a veces es difícil probar el malware, y si lo sé yo también lo saben mejor todavía los abogados del banco. Si fracasa la mediación prejudicial obligatoria, no nos queda otra que la demanda. Yo la inicio como ordinaria, pero también puede ser como sumarísima. Hay algunos casos que los inicié como sumarísimo. ¿Por qué? Porque vamos como consumidor. Ahora vamos a ver un ratito eso. Entonces me permite la vía sumarísima. Los jueces o las jueces son medio reticentes en otorgar el sumarísimo porque la prueba informática requerida es bastante profunda en cuanto al análisis, entonces ordinarizan el proceso. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál planteo yo, no? Yo planteo el juicio ordinario por nulidad de acto jurídico y daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque yo considero que, no me quiero adelantar mucho, pero que hay un acto jurídico. ¿Cuál es? Transaccionar. Supongamos que cualquiera de ustedes a mí me firma un cheque. Es una orden de pago pura y simple, ¿no? Como decía, como estudiamos en la facultad. Librada contra un girado, que sería el banco, etcétera, etcétera. ¿La orden de pago cuál es? Páguese a tanta plata, que tengo un derecho de crédito en el banco. Bien. Pero lo que ordena eso es la firma, ¿sí? Entonces, la víctima no firmó eso. Si ese cheque tiene una firma apócrifa y el banco me lo paga, el banco es responsable. Porque si yo no di eso, yo no ejecuté ese acto jurídico que consiste en transaccionar tanto dinero a tal lugar, ¿verdad? Bueno, acá es exactamente lo mismo, a través de firma electrónica. Pero la firma no deja de ser la expresión de la manifestación del consentimiento. Y tiene que haber el consentimiento, tiene 3 elementos: intención, discernimiento y libertad. Y si yo no firmé eso, o en su caso lo firmé porque me indujeron al error, el error también vicia al consentimiento. Estamos hablando de Vélez Arfield. Fíjense, ni siquiera estamos hablando de legislación específica de ciberdelitos ni nada. Estamos hablando de la formación del consentimiento, los elementos que forman el consentimiento. Entonces planteamos, si no hay consentimiento, el acto es nulo. Y al ser nulo, obviamente, pedimos una reparación y también pedimos daños y perjuicios porque puede haber daño moral de la víctima que reclamó el banco no le dio respuesta adecuada y en tiempo.
vamos de carácter de consumidor, lo que nos abre también la puerta al daño punitivo. Entonces, ahí fue donde me adelantaba, es, ¿qué rubro vamos a pedir? La nulidad de esa transacción. Retrotraemos las cosas hasta antes. Me tienen que devolver el dinero, con más la tasa que uno plantee. No está de más, yo ahora me animé a plantear la prohibición de indexar. En el foro comercial es medio difícil, pero cada uno, hay algunos colegas que plantean el peso oro, subidos en los fallos del Civil y Comercial número 3 de Avellaneda Lanús, hay colegas que plantean IPC, hay colegas que plantean tasa activa a Banco Nación, también hay otros que plantean cuál es el interés que me hubieses cobrado vos si vos me hubieses prestado el dinero. Después, la nulidad del crédito, es decir, anular todo el crédito, y también que la restitución del dinero abonado, si es que se tuvo que abonar con el crédito, en forma retroactiva. En el caso Corbini contra Banco Francés, nosotros logramos que al cliente le restituyan cautelarmente el dinero que ya había, que le habían debitado en forma intempestiva del crédito, porque hasta que llegamos, nos tocó la feria, hasta que llegamos a la resolución de la medida cautelar, eran las primeras que salían en el país. El juez acertadamente pidió bastantes medidas para mejor proveer, por lo que se demoró un poco la causa. Cuando salió la medida cautelar, ya a mi cliente le habían debitado como 2 o 3 cuotas. Logramos que también se la restituyan, es decir, la retroactividad de la medida cautelar. Y después tenemos una parte de los daños que surgen del derecho civil y o consumeril, ¿no? Que puede ser daño punitivo, daño moral, daño psicológico, todo lo que ustedes consideren que se ha generado a raíz de esta estafa. Competencia. ¿Dónde reclamo yo? Yo estoy convencido, a ver, los que hacen laboral lo saben, con el sujeto de preferente tutela es el trabajador y hay que equiparar la balanza y por eso se lo protege al trabajador. Acá uno va como consumidor. ¿Por qué? Porque es usuario del servicio financiero. Y el artículo 36 de la 24240 dice, será competente para entender, ahora el consumidor pasivo, en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor usuario, a elección de este, juez del lugar de consumo o uso del lugar de celebración del contrato, o el domicilio del consumidor o usuario, y el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía, ¿no? Entonces, ahí ya, fíjense que dice, y en los casos en que las acciones sean iniciadas por proveedor o prestador, será competente el del domicilio real del consumidor. Bueno, acá no es el caso particular del último inciso, pero sí el resto. Es decir, yo, como consumidor, puedo optar dónde demandar al banco. Y los bancos tienen sucursales en todos lados. Yo particularmente, estoy cerca aparte, demando en Poder Judicial de la Nación porque siempre voy contra las casas matrices. Eh, en razón del territorio, ¿no? En razón de la materia. Acá hablamos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. En razón de la materia, yo considero que es, salvo que vayamos contra el Banco Central o el Banco Nación, que va a la Justicia Civil y Comercial Federal por una cuestión estatutaria, yo entiendo que corresponde la justicia comercial. De hecho, ya hay varios fallos. El fallo Salazar dijo que corresponde a ese tipo de causas a la justicia comercial, ya que la competencia se determina únicamente por la naturaleza de la pretensión incluida en la demanda y normativa aplicable al caso, sin que sea necesario pronunciarse acerca de las aseveraciones del demandante ni sobre las defensas que eventualmente oponga el demandado. En los primeros casos, algunos jueces se consideraban, iba a decir incapaces, pero eso era otra cosa, eso fue una reflexión. Se consideraban incompetentes porque decían que como era un hecho ilícito correspondía a la justicia civil. Claro, uno está en una medida cautelar, a veces es rápido consentir la competencia, ¿por qué? Porque necesitas sacar la medida cautelar rápido. Entonces no tienes tiempo de ir a la cámara. Y después llegas al fuero civil, le pasó a un colega que llega al fuero civil y el fuero civil se considera incompetente, tenía que terminar resolviendo la cámara. Ahora ya es unánime y ya, eso por suerte lo pudimos zanjar entre muchos que fuimos metiendo, ya se lo queda a la justicia comercial. En provincia es más fácil porque está todo junto. Igualmente la Cámara Nacional de Apelaciones ya
bajo la línea que resulta competente la justicia comercial para conocer este tipo de casos, atento a la actividad incuestionablemente comercial que desarrollan los bancos. Y también teniendo en cuenta los perjuicios que se pregonaron y rogados, los perjuicios que se pregonaron se encuentran sustentados en el incumplimiento de una relación de consumo producido por la ley 24.240. ¿No? Entonces, ya en razón de la materia, no nos queda duda que vamos al fuero comercial. Y hay un montón de casos de fallos más que no la quiero hacer larga para que podamos terminar en tiempo, pero que todo nos conduce a que vaya a la justicia comercial, amparados como si fuéramos consumidores. Y es a donde vamos ahora. Porque la primera pregunta que le hacen los clientes, a mí me la hacen siempre, es, ¿y si pierdo, quién paga? Y pero yo ya perdí, no quiero perder más, porque no es que nos viene a contratar una empresa de, no sé, multinacional porque los estafaron, les hicieron un ransomware. Para eso la van a llamar a Brenda, no a mí. Entonces, eh, ¿qué, y ahí le hablamos del beneficio de gratuidad. Y hablamos del beneficio de gratuidad ¿por qué? Porque es un consumidor hipervulnerable que, digamos, que no es el destinatario, salvo que es una financiera, que no es el destinatario final del servicio financiero. Nosotros los abogados, hoy por hoy, cobramos un montón por transferencia bancaria y usamos el servicio bancario, pero somos destinatarios finales de ese servicio. Yo no hago una actividad financiera, yo vendo servicios jurídicos, buenos, malos, regulares, pero son servicios jurídicos, no son servicios financieros. Entonces, financiero, este tipo de acción, yo por lo menos lo inicio como usuario del servicio financiero en los términos de la 24240. Ahí les marco, siempre por las dudas, por algún distraído que haya, incluso cuando lo planteo por empresas también, porque es tanto personas jurídicas como personas físicas. Lo dice tanto el Banco Central como la normativa. Y el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que establece que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley, en razón de un derecho o interés individual, gozarán del beneficio de gratuidad. Y esto es bueno porque es el beneficio de gratuidad incluso en los honorarios si pierden la demanda. La Corte Suprema de Justicia lo planteó muy clarito en Consumidores Financieros, Asociación Civil para su defensa con Nación Seguros, diciendo que la actora no debía abonar el depósito previsto por el artículo 276 del Código de Procedimiento y agregó que al prever el beneficio de justicia gratuita, dado que el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que existan obstáculos de índole económica que puedan comprometer su acceso a la justicia. ¿Ves? Ahí como que ya la tenemos medio cocinada, y esto después Elena Hayton, secundada por Lorenzetti, Maqueda y Rosati y Rosenkrantz, consideraron que, o sea, la actual formación de la Corte Suprema, por ahora y solamente por ahora, bueno, no, porque ya no está más Hayton, consideraron que el beneficio de justicia gratuita exime a los consumidores, recuerden, personas físicas o jurídicas, y a las organizaciones que los representan de los costos y costas del proceso, invocando el artículo 42, que habla de los consumidores, de la Constitución Nacional, conforme al artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces ya tenemos dónde vamos a litigar, con quién vamos a litigar y la gratuidad del proceso. Entonces ahora vamos a meternos ya un poquito más en el fondo de la demanda, que es lo que imagino lo que más le interesa. Entonces yo siempre me meto, hasta pongo un párrafo aparte sobre la arquitectura del acto jurídico. La arquitectura del acto jurídico, como adelanté hace un ratito, hablamos de un consentimiento. Esto lo vimos, creo que en la primera clase que fuimos a Civil. A mí me dio la cátedra de Gersi en el año 99, marzo del 99. Segundo piso de Facultad de Derecho. Tenemos consentimiento y está formado por tres elementos. Perdón, porque como no estoy en la oficina, no tengo los teles. Históricamente, cuando una persona, ¿y por qué me refiero a esto? Porque históricamente cuando una persona realizaba una transacción bancaria, ¿qué hacía? Iba físicamente al banco, ¿se acuerdan que antes íbamos al banco? Y acreditaba su identidad mediante la presentación de ¿qué? De la identificación, el DNI.
Entonces, a ojo, el operador, el cajero o el oficial, hacía una validación biométrica de acuerdo al documento y una vez que satisfacía esa acreditación, la entidad bancaria que hacía, llevaba adelante la transacción que ordenaba el cliente. Depósitos, retiros, lo que hacía. Este, cobro de un cheque. Es decir, había una validación biométrica, mecánica, o sea, humana, de la identidad de las partes, que era visual. Entonces, si cumplimos con estos requisitos de identificación, la operación bancaria se ejecuta por el banco girado. Punto, ya está. Sos vos, te pago. Ahora, la práctica, digamos, esto lo plantea el Código Civil y Comercial de la Nación, donde en el 259 establece que un acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí? ¿Y por qué me refiero a esto ahora? Porque lo que uno quiere hacer es una transacción, que es un acto jurídico. Una transacción no deja de ser un acto jurídico. Páguele me desprendo de mi patrimonio un activo para transferirlo al patrimonio del destinatario. Ahora, ¿qué sucede cuando esta transacción no es ejecutada por aquella persona que tiene el derecho a ejecutarla? Entonces, para responder esta pregunta, es donde yo recurro a la arquitectura del acto jurídico. El propio Lorenzetti dice que un acto jurídico es un hecho humano. En el comentario del Código Civil y Comercial, ya no es más nuevo, pues ya tiene 9 años, pero dice eh, que es un hecho humano voluntario ilícito, que la característica principal es la deliberada voluntad de producir efectos jurídicos, ¿no? En este caso sería un pago. Y la normativa, ¿qué exige? Que ese acto cumpla con ciertos requisitos. Tiene que ser un acto, ¿no? Un acto humano, voluntario. Depende que esta persona actúe con discernimiento, intención y libertad. El acto tiene que ser lícito y tiene que tener un fin inmediato de producir efectos jurídicos, ¿sí? El artículo 260 dice que la voluntad requiere elementos internos. Son estas tres cuestiones. Entonces, elementos, intención, discernimiento y libertad. Y se manifiestan a través de un hecho exterior. ¿Cómo puede ser la firma? ¿Sí? Cuando falta alguno de estos elementos, el acto se considera como involuntario. Este razonamiento, entonces, nos lleva a pensar, ¿hay voluntad de un sujeto en una transacción bancaria si él no comprende lo que está haciendo o está siendo víctima de un engaño? Porque nadie dudaría que la voluntad de alguien falta cuando alguien intenta realizar una transacción bancaria disfrazado con una máscara que imite los rasgos faciales de la víctima. Imaginen que alguien con una cámara, una máscara como las que usa Emisión Imposible, Ethan, que simula la cara de otro, o con una poción multijugos de Harry Potter. Yo tomo la poción multijugos de alguien, entro vestido como esa persona. Incluso Harry Potter no lo pudo hacer cuando se disfrazaban de Bellatrix en la última película. Uno entra así, nadie veía de que esa persona no está ejecutando, que no fue esa persona la que ejecutó, aunque fisonómicamente fuera parecida. Entonces, la interpretación jurídica se enfoca en determinar el alcance de ese acto jurídico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar la intención que tuvieron las partes. Y para comprender el significado y los alcances de un acto jurídico, que es bilateral y recepticio, vamos a buscar la intención común. El código ya establece las reglas de interpretación de los contratos que también se aplican a los actos jurídicos en general. Entonces, cada vez que le pego a la computadora, un día se va a caer, no va a quedar sin nada. Entonces, podemos, de esto breve que vengo diciendo, podemos decir que el acto ejecutado por un delincuente elimina estos elementos que estamos viendo en pantalla. Entonces, abre la posibilidad de que de declarar la nulidad de ese acto y retrotraer los hechos al momento inmediatamente anterior de la ejecución del acto viciable. Seguramente la pregunta que se están haciendo, que es más pro banco, es decir, ¿y qué culpa tiene el banco? Si, está bien, vos no lo hiciste, pero ¿qué culpa tiene el banco si vos facilitaste que un tercero lo haga? Porque no fue el banco el que se equivocó. Y la respuesta se alinea también con el planteo jurídico que estamos planteando acá. La transacción no es más que un acto jurídico ejecutado contra una entidad financiera girada en el que el cliente, que es el sujeto activo de la transacción, tiene un derecho de crédito y a través de este
acto, se emite una orden de pago, pura y simple, ¿no? Como si fuera un cheque, utilizando las herramientas que proporciona la propia entidad financiera. Es decir, el acto está viciado, porque yo no lo ejecuto si soy una víctima, pero la operación se ejecuta en una plataforma dispuesta específica y exclusivamente por la entidad financiera. Entonces, facilita la aparición de ese vicio, porque si pusiera una validación biométrica de rasgos faciales que le pega al RENAPER, probablemente no pasaría. No lo haces porque es caro. Entonces, ahí es donde empezamos a endilgarle la responsabilidad a la entidad financiera. Vamos con otro fundamento. Porque hasta ahora tenemos que el acto es nulo por la arquitectura del acto jurídico. La segunda pata de la estrategia, y siempre digo, por lo menos que uso yo, es el deber de seguridad y los derechos del usuario financiero. Este es el otro elemento. Y nos vamos a apoyar también en la normativa. Independientemente de la ausencia de voluntad que configura el acto jurídico que ordena la transacción, que es lo que hablamos recién, tenemos las obligaciones que tiene el banco. El banco no es un kiosco en el que yo le dejo 20 chicles y mañana tienen que estar los 20 chicles. Es una entidad financiera que justamente su reputación es cuidar los activos que se le ponen a su custodia, más allá de todos los negocios que uno puede hacer con un banco. Recordamos que toda la operatoria a través de los canales digitales la propone unilateralmente el banco. No interviene un usuario. No es que yo digo, mira, yo la verdad que no quiero usar el token. Yo quiero firmar digitalmente con el token que me da a mí la ONTI a través del colegio de abogados. No, yo no puedo ni proponer la forma de transaccionar. Me adhiero a un contrato como consumidor o usuario que dispone una operatoria unilateral por el banco, propuesta por el banco. Esta adhesión me pone a mí en un estado de sometimiento tecnológico a la plataforma financiera. Entonces, mal puede achacarme a mí, al usuario, las vulnerabilidades que haya del sistema, por más que las haya generado el propio usuario. Porque no es un sistema infalible. Y esa infalibilidad la propone la propia entidad financiera. Y recordamos de vuelta que estamos protegidos por todo el abanico de normativa consumerino. Y la Corte ya dijo en ese sentido que la relación jurídica sometida a juzgamiento desde el deber de seguridad tiene fuente constitucional, es decir, el artículo 42. Y también tiene fuente legal, que es el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces tenemos Constitución y Defensa del Consumidor. O sea, tenemos un rango jerárquico importante de protección de la normativa para el consumidor. Entonces, por eso, dice la Corte, es evidente que pesa sobre el banco la obligación de adoptar aquellas medidas de prevención que fueran adecuadas a los concretos riesgos existentes en orden a la actividad profesional realizada. Creo que cuando leo un fallo me pongo así. Ahora bien, la extensión del contenido del deber de seguridad está vinculado con los acontecimientos que, según el vínculo, también resulten posibles. Tampoco podemos pretender que uno tenga que escanearse el iris cada vez que haga una transacción bancaria. Pero no solamente el deber de seguridad radica o reposa sobre un sistema de protección informático alto o muchas Brendas Eldrid diseñando la ciberseguridad de un banco. Porque a veces incluso tampoco es suficiente. Sino también alude a la seguridad que deben generar a los usuarios sus propias plataformas, capacitando e informando debidamente sobre los alcances de cada una de las herramientas ofrecidas. Entonces acá retomamos lo que veníamos diciendo, que es el argumento que manifiesta que el sistema de firma electrónica para la ejecución de operaciones bancarias es una imposición de adhesión que formula la entidad financiera. Lo venimos repitiendo en su momento, es decir, yo me adhiero al sistema que propone el banco. Entonces yo no tengo posibilidad de elegir por un sistema más robusto. ¿Me adhiero qué? Yo estoy con el banco X y el banco X dispone esto. Bueno, es lo que hay. Que también eso indica responsabilidad. En el caso que estamos planteando, se usa un sistema de acreditación de identidad para determinar la autoría de la orden de ejecución transaccional y por tanto queda librado de las propias vulnerabilidades de esta tecnología. Y por lo tanto, rige la ley 25506, que es la ley de firma digital, que ahora vamos a abordarla,
pero esa disposición de firmar electrónicamente y no digitalmente cada transacción la dispone exclusivamente el banco. Y la ley 24.240 en su artículo 4 establece que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor información clara, cierta y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales de los servicios que provee. Entonces, ya vemos cómo hay cierta carga que pesa sobre la entidad financiera y que tiene que cumplir. Todo esto, todo este abanico de cuestiones, mazo de cartas que estamos poniendo arriba de la mesa, son lo que van formando el dado que arma nuestra estrategia judicial. Y no hay un cumplimiento cabal de la entidad financiera, de que el usuario, cuando uno demanda, no de la demandada, tenga una capacitación razonable sobre seguridad informática y sistema de protección de dispositivos. Porque también es una falacia pensar que porque nos mandan un mail con términos y condiciones de 25 páginas, nosotros vamos a estar en condiciones de resolver situaciones de riesgo como evitar un phishing. Y así también lo fue estableciendo la jurisprudencia. Yo había marcado un fallo que ahora justo lo cerré y no lo encuentro, pero era el de... Acá lo tengo. Cabe agregar, con relación al relato que hace la accionante sobre el modo en que los delincuentes habían tomado conocimiento de los datos de su cuenta de home banking para gestionar el préstamo, que su conducta no puede, a priori y sin perjuicio de la evaluación que corresponde efectuar con mayores elementos, ser catalogada como negligente. Ello por cuanto puede interpretar que se encontraba en contacto con personal del banco a través de una comunicación telefónica, ingeniería social, lo vimos al principio, sin advertir que se trataría de un operador falso. En principio no recae sobre el particular, sino sobre quien desarrolla su actividad de manera profesional, la responsabilidad de extremar los recados de seguridad para prevenir situaciones que fueran dar lugar al fraude, ¿no? Deber de prevención del artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y adoptar, en todo caso, medidas preventivas necesarias ante situaciones inusuales como la que en principio parece desprenderse del presunto préstamo. ¿A qué voy con esto? Hasta el deber de prevención de daño que está regulado en el Código Civil y Comercial, porque también, siempre, pero siempre, y esto es de manera inequívoca, esas transacciones cuestionables son transacciones inusuales dirigidas a usuarios desconocidos. ¿Por qué? Porque cuando se meten en mi cuenta, como es en fracción de minutos, van a transferir una cantidad de dinero inusual, es un movimiento inusual que el sistema lo puede determinar a destinatarios desconocidos. Y es ahí donde la justicia le entrega la responsabilidad al banco. Escúchame, tengo un cliente que a través de una técnica mucho más sofisticada le transfirieron $97.000, una empresa. Pero jamás el banco, la empresa hacía esas transacciones. Y de golpe, en 30 segundos, permitir que transfiera dólares a una cuenta desconocida. Bueno, ahí es donde nosotros vamos apuntando un poco también a la responsabilidad del banco. Entonces, lo que venimos diciendo hasta acá, ¿qué es? Que el sistema de protección de defensa al consumidor, y al ser la entidad financiera la que proporciona el mecanismo transaccional, y acuérdense, en forma unilateral y discrecional, resulta por más inequitativo, y algunos le dicen ilegítimo, que le endilguen la responsabilidad del usuario por una vulnerabilidad del sistema informático. Porque es cierto, el factor de ataque no es el banco, pero la maniobra es tan inusual que el banco debería detectarla, tiene las herramientas. Lo que pasa es que no sube, imagino yo, que no sube la sensibilidad para no entorpecer el normal funcionamiento de todos los usuarios que no están siendo víctimas de un fraude. Entonces, de esta manera, nosotros también vamos ampliando la responsabilidad, no solo por la falta de consentimiento, sino por la responsabilidad objetiva que tiene el banco. Pues esto no es ni más ni menos que la responsabilidad objetiva. Justo la semana pasada sacamos un fallo que todavía no lo agregué, que específicamente el juez habla de responsabilidad objetiva. Era un caso de un préstamo. Y también hagamos referencia a que la actividad informática, ¿no?, que facilita el desarrollo transaccional, es caracterizada como una actividad riesgosa o peligrosa por su propia naturaleza, o por los medios empleados, o por las circunstancias de su realización, porque es responsabilidad objetiva en tenor de lo dispuesto. ¿Por qué? Por el artículo 1757.
¿sí? Porque un sistema informático que maneja el ingreso remoto de clientes para transaccionar cifras millonarias en su conjunto, no deja de ser una actividad riesgosa. Entonces, acreditado también, hay más jurisprudencia que dice que acreditado el perjuicio y derivado en caso el resultado de ejecución de operaciones no autorizadas por el consumidor, los bancos solo pueden eximirse de responsabilidad si logran acreditar la existencia de alguna de las causales previstas del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, es fuerza mayor o culpa de la víctima de un tercero cual no deba responder. Esto es la defensa del banco. El banco dice, esto es culpa de la víctima o de un estafador y yo no respondo por ello. Pero el examen de la causal de exhibición alegada no puede realizarse en forma independiente, no puede sacar si la víctima se equivocó y analizarlo en forma independiente, sino tiene que hacerse en forma analógica, no es integral, un análisis integral con las medidas adoptadas por la entidad para que se cumpla este deber de seguridad. Y estas deben evaluarse en función de un contexto en el que fueron implementadas. Hoy estamos en un pico de estafas bancarias. Entonces, la diligencia de la entidad financiera tiene que ser aún mayor. Y en el fallo, en un momento establece que, como señala Moser y Turraspe, mientras la información apunta a evitar los riesgos de dañosidad, la desinformación también es creadora de tales riesgos. Por ello, la información incide en la distribución, adjudicación y asunción de riesgos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos juntando más allá de estas reseñas que fui jurisprudenciales, la realidad es que una orden de ejecución de una transacción está embebida por un acto jurídico, ¿no? Como imagino, no deja de ser un acto jurídico, lo dijimos al principio, que no tiene los elementos esenciales para su validez. Y a su vez, hay una responsabilidad sobre la arquitectura de la operación informática que está a cargo del banco. Entonces, si tenemos en cuenta su condición de empresario, esa fortaleza que tiene dentro de la relación de consumo frente al consumidor, debería haber desarrollado medidas que eviten la operación de terceros que sustituyan la identidad de los firmantes de las transacciones, más allá del desconocimiento de esto. Y así tenemos varios fallos, pero bueno, y comunicaciones del banco en donde, acá, bueno, acá las tienen, si están en la diapositiva, después si se las quieren bajar, que hablan de todas las obligaciones que tienen las entidades financieras para robustecer sus plataformas y sus sistemas. Y quería pasar a la última parte de los fundamentos, que es la autoría de la transacción, ¿no? Digamos, nosotros estamos haciendo el ataque jurídico hasta ahora desde dos aristas. Primero, hablamos de la nulidad de la transacción, ¿sí? A través de la arquitectura. Pero una autoría, ¿no? Es decir, algo más claro que es a los que hacemos derecho informático nos gusta un poco más, que es decir, ¿quién firma eso? ¿Sí? Porque yo sé que lo hice sin consentimiento, pero igual lo firmé yo. Entonces, cuando es el cuento tío, por ejemplo, o cuando es hecho por un tercero. Si lo hizo un tercero, no lo firmé yo. Ya no se trata solamente del consentimiento. ¿Y por qué? Y acá vamos a meter mano a la legislación informática específica. Yo antes le conté el ejemplo del cheque, ¿no? Cuando uno lo va a cobrar. Y si el banco paga un cheque apócrifo, es decir, con firma falsa, el banco tiene que responder porque hizo mal la validación de la identidad del usuario. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo, porque la transacción se firma. Pero en vez de firmarla holográficamente, como insisten muchos jueces de nuestros escritos, la firmamos electrónicamente. Y hay una ley del año 2001, que es la ley de firma digital, ¿no? Que contempla la firma electrónica, que regula esto. ¿Qué es la firma? Informalmente es el acto que correlaciona la autoría de un documento con el creador de este. Ya está. Y el documento puede contener obligaciones, ¿no? El documento puede ser un contrato, una ejecución de actos jurídicos. El artículo 2 de esta ley que le estoy diciendo, que la 25506, que para los que hacemos informáticos es como nuestra Constitución Nacional, define a la firma digital como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático
que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose bajo su exclusivo control, ¿no? La garantía de no repudio. Es lo que tenemos en el token que nos da el colegio cuando ligamos. Eso es la firma digital. ¿Sí? Es una validación informática que hace de nuestra identidad embebiendo un certificado al documento que dice que tal día, tal hora, tal persona firmó tal contenido, a través de distintas técnicas de cifrado. La firma digital la puede validar terceras personas, ¿no? Si vos, no sé, Gabriela me manda a mí un escrito firmado con el token, yo puedo validar, lo abro y valido quién me firmó, qué certificado usó, que el certificado está vigente, etcétera. Entonces yo valido la identidad de esa persona. No necesito una pericia caligráfica para determinarlo y traer al firmante a generar un cuerpo de escritura. Y la ley también habla de la autoría. Y la autoría es la relación de correspondencia que existe entre el firmante y el documento. Es decir, la individualización e identificación de la persona suscriptora en relación al documento creado o en este caso una transacción que yo estoy haciendo. Pues yo firmo electrónicamente, en este caso, una transacción. Cada vez que yo pongo enviar, estoy firmando, le estoy dando la orden al banco de que quiero hacer tal cuestión, como si firmara un cheque. Y la integridad es que no haya sido alterado eso que uno firma. Entonces, para que la firma digital sea válida, tiene que haber una autoridad certificante, en nuestro caso como abogados es la ONTI, que emite los certificados y garantiza su autenticidad. Tenemos la autoridad de registro, Colproba. Pero ¿qué pasa cuando la firma no es digital? Todos sabemos que no firmamos en el banco con un token, sino que firmamos electrónicamente. Entonces, vamos, ni siquiera pasemos por el artículo 278 que habla de la firma digital. Soy de la corriente que hago una analogía, para mí están en un mismo rasgo la digital que la electrónica, lo que hay una inversión de la prueba. Pero realmente esto no es firma digital, entonces requiere un análisis mayor. ¿Por qué? Porque estamos frente a un caso de firma electrónica. Y la firma electrónica es el conjunto de datos integrados, ligados o asociados de manera lógica, eso es un procedimiento, a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como medio de su identificación, pero que carece de requisitos legales para ser considerado firma digital, como por ejemplo el certificado emitido de ONTI. Pero cuando yo me meto en una plataforma, en mi mail, yo ingreso con mi usuario y mi contraseña, solo yo lo sé. Pero yo estoy firmando eso electrónicamente. ¿Me falta el certificado? Sí. Pero la diferencia es quién tiene que comprobar. La diferencia sustancial es que el que cuestione la firma, de acuerdo a cómo se cuestiona, carga de pruebas se invierte. En firma digital, quien la cuestiona tiene que decir, no, esa firma, y tiene que cuestionar, tiene que probar que la firma realmente no es auténtica. Ahora, en la firma electrónica cambia. Quien la invoca tiene que probarlo. En este caso, ¿quién dice que yo firmé el documento en caso de que yo no firmé? El banco. Bueno, tiene que venir el banco y probar que yo firmé ese documento. Ese documento no es ni más ni menos que el ok a transaccionar el dinero. Entonces, ya sabemos que las autoridades, que las entidades financieras no son autoridades certificantes de firma digital. Entonces, no queda duda que cuando transaccionamos, firmamos electrónicamente esa transacción. Entonces, al ser una firma electrónica que el usuario desconoce, la carga procesal de quien le invoca, que es el banco, es la de determinar su autenticidad. Vamos al artículo 314 del Código Civil y Comercial. Dice que todo aquel contra quien se presente un documento cuya firma se le atribuye debe manifestar si le pertenece. Pero yo como usuario la desconozco. Esta firma no es mía. Entonces vos como banco tenés que venir a probar de que yo realmente la firmé. Para eso, obviamente, a través de prueba digital, prueba electrónica. Entonces, el acto jurídico está viciado por no revestir, lo cual que dijimos, ¿no? Que el acto jurídico estaba viciado porque no revestía de los elementos intrínsecos que requiere la manifestación de la voluntad. Ahora podemos agregar que el vicio se extiende también a la firma. Y dado que hay diversos mecanismos de identificación que quedan englobados en este concepto, vamos a tener que estar en cada caso en particular y va a terminar siendo la prueba informática la que va a determinar si realmente firmamos nosotros o no. Palabras simples, el que ordena la transacción fue un tercero. Y eso lo hace invalidar, porque no lo firmaron. Si yo les robo el token a ustedes
y firmo un desistimiento, una demanda, bueno, ustedes que están desconociendo eso van a tener que probarlo por firma digital. Ahora, yo no lo firmé y ahí va a haber herramientas para poder determinar de que yo no lo firmé. Acá, jurídicamente hablando, el que invoca la titularidad de la firma es el banco y por lo tanto es el banco el que recibe la carga probatoria. ¿Y qué vamos a hacer una vez que planteamos estas tres lanzas de un tridente ofensivo de nuestra estrategia? Y plantear la nulidad. Porque podemos impugnar la transacción por lo que venimos diciendo antes. Yo no firmé, no hay consentimiento y la responsabilidad objetiva del banco. Ahora, ¿cuál es el vehículo procesal que vamos a utilizar? La nulidad de actos jurídicos. La nulidad en el código establece la ineficacia de los actos jurídicos que puede provenir en función de su nulidad, porque carece de los efectos jurídicos por justamente la existencia de vicios, y se afecta estructuralmente este acto jurídico. Y esto está en el Código Civil, no me acuerdo del artículo, era 380 y pico, perdón, prometo en la próxima ponerlo en las filminas como acordármelo, y la nulidad debe sustanciarse, ¿sí? Es decir, la nulidad es relativa porque afecta únicamente el interés privado, ¿no? Entonces, solo puede ser pedida, o sea, puede ser declarada a pedido de parte, y eso lo vamos a hacer en un juicio, es decir, nosotros vamos a plantear una nulidad. Nosotros podemos acreditar estas cuestiones que venimos hablando como estrategia, vamos a articular una nulidad, como una acción, y vamos a desmantelar los efectos del acto jurídico y obtener la restitución de aquello que se hubiera entregado en virtud del acto nulo, ¿no? En otras palabras, y yendo más al hueso, lo que se persigue es una sanción legal que le quite los efectos, o sea, que anule los efectos jurídicos de ese acto por un vicio que tiene en su nacimiento, es decir, fue o firmada por un tercero o sin consentimiento. Y así ya armamos la demanda, ¿no? Después, obviamente nos falta la prueba, vamos a poner testigos si había testigos presenciales o testigos que puedan acreditar sobre el malestar, el daño moral que me causó, el daño psicológico, el sufrimiento, el precio, para determinar el precio del dolor, prueba pericial informática, esa es la más importante de todos, mucho oficio a la instrucción penal, oficio a cada una de las cuentas que fueron destinatarias para demostrar que ese dinero entró y salió de esas cuentas rápidamente para poder darle un indicio al juez de la existencia del fraude. Y después tenemos alguna jurisprudencia que es toda personal, ¿no? La sacamos nosotros. Por eso preferí elegir fallos que con los que estemos familiarizados. Fíjese, este es del año 2020 y ahí ordenaron el stop debit de las cuotas del crédito. ¿Qué planteó el juzgado? Que se tenía por acreditar la verosimilitud del derecho y el monto del crédito hace lugar al pedir la demora, lo que hablábamos un ratito. Se tiene en cuenta el carácter de consumidor que detenta el iniciante frente a las instituciones demandadas, por lo cual impone una interpretación favorable a sus intereses, un dubio pro consumidor. Y en segunda instancia no nos quedamos conformes porque ya había pagado algunas cuotas y lo que habla que la versión innovativa del artículo 230 es apta para producir efectos retroactivos sobre conductas, situaciones ya agotados, ya consumados. Dicho de otro modo, puede revertir las cosas a su estado anterior, iniciando devolver el dinero de las cuotas que ya había pagado. Eso fue en caso de robo de documentos, pero también es aplicable a cualquier otro tipo de vector de ataque. Phishing, ¿no? Ya sea por ingeniería social o anulación de crédito. Este también, acá firmamos un convenio de confidencialidad, porque después lo terminamos conciliando. Lo que planteó el juez es, indícase que en el caso es factible percibir los perjuicios que desde el plano económico le podría acarrear al accionante el devengamiento de las cuotas de cuestionado préstamo otorgado sin su consentimiento. Ejemplo, ante una eventual mora por imposibilidad de pago. De este modo, a juicio del tribunal, el peligro en la demora también se encuentra acreditado y justifica la concesión de la medida cautelar. Y se fue por un crédito. Acá tenemos por transferencia, ¿no?
que también se los había contado al pasar al principio. El fallo pone de relieve la asimetría existente entre el consumidor bancario y la entidad financiera en cuanto a recursos económicos, es decir, la simetría patrimonial entre las partes, pero también el conocimiento tecnológico y el acceso a la información, que es lo que hablamos hace un ratito cuando hablamos de los deberes y la responsabilidad objetiva del banco. De esta simetría se deriva que la entidad bancaria tiene mayores posibilidades de prevenir los fraudes que el consumidor, como también la posibilidad de sobrellevar la restitución de los fondos indebidamente debitados en comparación con las dificultades que enfrentaba el usuario, que es una docente. Entonces, eh, este fallo lo que destaca es la necesidad de una interpretación favorable al consumidor o al usuario financiero, de acuerdo a los principios protectores del derecho al consumerismo. Y esto obviamente tiene raigambre constitucional. Vamos ahora con SIM swapping, esto que decía que te cambian el chip del teléfono. Y acá fue interesante lo que dijo. En este caso, si bien tuvimos medida cautelar, todavía estamos en juicio porque había una parte que era crédito y otra parte que era transferencia. Tenemos audiencia dentro de muy poquito. Teniendo en cuenta que la relación jurídica que vincula a las partes es una relación de consumo, y revisiendo el banco demandado la calidad de proveedor en términos del artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, la ley de defensa del consumidor, todavía estoy con la vista de causa de la mañana, y el artículo 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación, pesaría sobre él una obligación expresa de seguridad y garantía respecto de los usuarios con los que ha contratado, que le impone prestar el servicio de forma tal que no le cause daños a estos, tanto a su persona como a sus bienes, ¿no? Tenemos artículo 5, 6, 28, 40 de la ley 24.240 y el 42 de la Constitución Nacional. Es decir, el deber de seguridad debe tenerse presente a la hora de colocar en el mercado un servicio que pueda amenazar o dañar a los usuarios como consecuencia de su utilización, por lo que los proveedores deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar eventuales daños. Vamos a empezar con el código de prevención del daño. De esta manera, el proveedor deberá garantizar que durante la prestación del servicio el usuario se encontrará seguro referido a ello en cuanto a la identidad de su persona y su patrimonio. Y ahí de vuelta después le meten en la cuchara en lo que hablamos de la simetría del conocimiento y la simetría patrimonial habida entre las partes. Y también con SIM swapping tuvo una situación de crédito en donde también fue muy parecida a la resolución. No, si no, esto fue en el año 2021, o no, mira, 2022. No, porque el anterior era 2021. Este es de 2022. También habla de lo mismo, es asimetría obliga al banco a cumplir con su deber de seguridad y prevención, se justifican las medidas cautelares urgentes para proceder. Fíjense que siempre el derecho consumeril está como un escudo protector del sujeto de preferente tutela, ¿no? Que es el consumidor. Verosimilitud en el derecho se cumple ante la mera probabilidad de su existencia en la etapa preliminar. Esto hay muy pocos juzgados en capital que todavía no lo reconocen. El recaudo en la periodo de la demora se configura por la prolongación del daño económico al consumidor, y la gratuidad de las acciones judiciales del consumidor facilita el acceso a la justicia. Y se debe limitar la extensión temporal de la medida con el avance de la causa penal, que en la práctica después uno lo termina conciliando o lo consolidamos en el juicio ordinario, y la protección especial del consumidor financiero está dada por su vulnerabilidad ante las estafas frecuentes. Tuvimos otro caso en donde se dio por robo de celular, es decir, ahora está lo que está pasando en las avenidas, en el semáforo, te rompen el cristal, y como vos tenés el teléfono puesto con el mapa queda, el teléfono no se apaga, no entra en suspensión, no se suspende, digamos, no puedo cuando el teléfono entra, no hay hibernación, no, bueno, cuando el teléfono se apaga, ¿no? Por la falta de uso, cuando el mapa queda prendido. Entonces, el estafador utiliza eso, se mete en tus cuentas bancarias, porque vos tenés generalmente uno tiene los accesos más laxos o sin doble factor de ingreso, ¿no? Son doble clave, entonces y ahí hacen las transacciones. Y en un caso así, que le habían robado el teléfono a una cliente en un semáforo en Capital, habían hecho un default, pero habían sacado un crédito y efectuado transferencias,
mediante esos argumentos que ustedes ven en la filmina, pudimos obtener la medida cantidad favorable y después resolverlo en mediación. Tenemos la simetría entre el consumidor, esto está siempre, justifica la medida urgente porque hay una irreparabilidad. La realidad es que el daño después no es susceptible de reparación ulterior. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar 1.000.000 de pesos por mes, después yo no lo puedo recuperar. Durante todos esos meses me desapoderé de muchísimo dinero. Y es que lo puedo pagar. Los principios intuitivos del derecho consumidor permiten estas medidas anticipatorias, aún de carácter innovativo. Lo que se busca es evitar un daño mayor al consumidor hasta que se dicte la sentencia de fondo. La gratuidad de las acciones facilita el acceso a la justicia a los consumidores financieros. Y como colorario, llevarme a una conclusión que la simetría entre las partes obliga al dictado de medidas urgentes, como la cautelar innovativa, para proteger al consumidor financiero mientras tramite la causa, conforme a estos principios protectores. Entonces, ven como ya le vamos encontrando jurisprudencia a cada uno de los vectores de ataque. Y después tuve el año pasado otro caso, ahora tengo varios, pero este por lo menos lo sacamos, que en primera instancia lo habían rechazado y después lo pudimos dar vuelta en cámara, en donde hubo un acceso remoto, porque otro de los vectores de ataque, como dije, a través de malware, el malware, y ahí me expresé mal, si me escuchaba Brenda me ponía un cachetazo, pero yo hablé de malware, es decir, software malicioso, pero no siempre el software es malicioso. A veces es malicioso cómo se utiliza. Y una de las herramientas que están utilizando ahora para estafar es eh, hacerte instalar una aplicación, hay varias, la más conocida es TeamViewer, en donde uno le instala y la otra persona tiene acceso remoto a tu dispositivo. Entonces te hacen un verso que tienes que instalar a esta clienta, le habían dicho que tenía que poner, estaba reclamando una factura de telecom o de internet, y tenía que instalar eso porque el técnico iba a verificar, que no sé qué, para hacer un descuento, y mándeme el código que está y con eso le vamos a aumentar la velocidad, no sé cómo era. La cuestión es que cuando manda el código, ese código es el código que a la herramienta te permite acceder a tu teléfono. Entonces el estafador accedió al teléfono y se hizo un festín. Entró en Mercado Libre, pidió créditos, entró en el banco, se transfirió entre sus cuentas y esa jubilada le vaciaron las cuentas y la endeudaron. En cámara, que dimos vuelta, con los mismos argumentos que venimos planteando, pudimos lograr stop debit y varios meses después, porque fue mucho tironeo con los bancos, porque eran varios bancos involucrados, pudimos anular todas las transacciones, consolidarlas en mediación y también obtener una indemnización como una prestación dineraria por el perjuicio sufrido. Fíjense que más o menos los argumentos son los mismos, pero yo los puse de vuelta porque estamos hablando de otro vector de ataque, es decir, a través del uso de software para poder sustituir la identidad del firmante. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto que venimos planteando jurisprudencialmente? No sé si ven la flechita, pero es eh, asimetría entre el consumidor y la entidad financiera. Hay una asimetría económica, tecnológica e informativa entre el usuario financiero y la entidad bancaria que se encuentra en una posición dominante. El deber de seguridad de la entidad financiera, esta asimetría obliga a la entidad a cumplir con su deber de seguridad, información, trato digno hacia el consumidor financiero. Es, a grandes rasgos, la responsabilidad objetiva que hablamos hace un ratito. El principio protectorio del derecho del consumidor. La asimetría exige una interpretación favorable al consumidor financiero, conforme al principio protectorio que rige esta materia, indubio pro consumidor, para el que le gusta el latín. Procedencia de medidas cautelares urgentes. La asimetría existente justifica el dictado de medidas urgentes como la cautelar innovativa para proteger al consumidor mientras tramita el proceso. Dicho esto, hicimos todo un planteo, me excedí 22 minutos, de cómo tratar de justificar una medida procesal, un acto procesal, una medida procesal para poder recuperar el crédito de otros clientes, endilgándole la responsabilidad al banco. Ahí tienen un QR que si lo escanean, están mis datos como para
para hacerme cualquier pregunta. Yo comparto absolutamente todo, jurisprudencia, modelos, lo que precisen como para avanzar ante un eventual caso, si necesitan, no es que sea docente en esto ni nada, solamente cuando planteamos este curso con Brenda, con Adriana y la gente del colegio, era compartir un poco la experiencia nuestra, así como Brenda compartió en la primera clase su experiencia en ciberseguridad con Juliana, la idea mía también era compartir esto. La semana que viene estoy casi convencido de que viene Victoria Menegatti a hablar sobre, la semana que viene no, la otra, son cada 15 días los encuentros, sobre un tema que es picante y está ahora muy de moda, que es la responsabilidad de los ISP, es decir, los proveedores de Internet. Fíjense, ahora hay tole tole con Twitter en Brasil. Bueno, ese tipo de cuestiones, esa responsabilidad que tienen los proveedores de Internet frente al usuario, si cede o no cede frente al derecho de libertad de expresión. Bueno, esos son los temas que vamos a tocar en el próximo encuentro. Y ahora sí, eh, abren sus mics. Si es que tienen alguna duda, no es que, digamos, esto como repito, no es una clase magistral, ni es una clase donde pretendo enseñar, sino es compartir un poco la experiencia que tuvimos. Ahora que los voy a poner a todos, así los veo todos Hola, buenas bien tardes. vistos. Don Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sé que está con el tiempo justo, así que molesto con una consulta breve. Eh, Sí, pero no me el tema trates de de usted porque si no te muteamos. ¿Estamos? No, no, está bien. Es la costumbre. En cuanto Bien. al ofrecimiento de prueba bueno, la documental más o menos todo la tenemos claro. Siempre es todo lo que es atinente a los reclamos bancarios que se efectuaron para impugnar esas operaciones y demás. Pero yo he tratado de buscar un esqueleto, digamos, para seguir de la demanda y no me queda claro bien cuáles serían los puntos de pericia, por ejemplo, en una pericial informática. ¿Hay hay algún recoveco, algo en particular que hay que pedir? Porque entiendo que es tocar cuestiones técnicas que a lo mejor nosotros no tenemos muy en claro de qué se Exacto. debe Bueno, pedir. ahí yo, como toda pericia técnica, se requiere, Sí, es lo único que yo no pongo porque lo redacta un especialista, ¿no? Entonces, un poco ponerlo es ir en contra de su gremio. Eh, una herramienta de inteligencia artificial te puede ayudar a la redacción de esos puntos. No es lo recomendable y como se está grabando, te digo, no es lo que recomiendo yo. Ahora, eh, siempre como todo, vos haces, no somos contadores y en una demanda laboral desarrollamos una pericia de los cuales sirven 3 puntos de los 20 que proponemos, ¿no? La sí. liquidación, un par de cosas más. Acá es lo mismo. Yo lo que te sugiero es, si vas a hacer derecho informático, o sea, no me gusta decir informático, pero si vas a hacer cuestiones relacionadas a la tecnología, que hoy Uy, se cortó. creo que es transversal a través de todas las disciplinas del derecho, es tener a mano un técnico amigo, un perito amigo o un consultor, porque cada caso requiere, por eso no las pongo, porque cada caso requiere componentes distintos. Es decir, vos a qué tenés que abordar. A desconocer una transacción. ¿Y la transacción cómo la vas a desconocer? Y desde qué, usando la lógica, desde qué IP usualmente trabaja, o sea, se conecta la parte. Es decir, entonces el perito se va a meter en los sistemas del banco y esta persona, porque hay un login, vos te metés ahora en el banco, lo aporta, hay un logueo donde cada vez que vos te metiste en el banco y le pegaste alguna cosa, lo que haces es pegarle una función. Pegar la función de transacción, pegar la función de consulta de saldo. Cuando haces la consulta telefónica, no sé si se sigue haciendo, apretabas el 3, lo que hacías era pegarle al saldo. ¿Ves? La máquina te Mm. escupía el saldo a vos telefónicamente. Acá es lo mismo. Entonces vos lo que tenés que tratar de determinar es todos los puntos en los que vos considerás de que van a ayudarte a demostrar de que tu cliente no hizo la transacción.
Entonces, déjame darte una mano, abrir una mía. Espera, ¿eh? Vamos a buscar, que fue una demanda última que metí. Espera que me tengo que acordar de alguna, no me acuerdo ninguna de memoria. Mm. Cuando planteé. No, esta es por. Está acordé, mira. Estaba viendo con quién estoy en juicio, ¿no? Pero, por ejemplo, Hola, buenas en un juicio tardes. de. Sí, hola. En Perdón, un porque juicio. los Sí. buenas tardes, Ramos, mi nombre. Los ¿Quién? estoy escuchando y quizás lo que tengo para contar brevemente le pueda servir a Matías, a lo que está preguntando. Jota. Yo estoy casualmente con un caso en el Banco Comafti, que ya está judicializado y estamos en post audiencia 360 para ver si podemos hacer un acuerdo, pero por ejemplo, en el caso en particular, mi clienta ingresa al banco, es una persona jurídica, entonces tiene un poquitito más de requisitos que la persona física para ingresar, particularmente en la plataforma del Comafi. Y en la contestación de demanda que hace el Banco Comafi, ellos aportan una prueba de ingresos y de registro de IP, ¿sí? Yo creo que se les escapó esta información, porque cuando ponen la IP donde se conecta mi clienta al ingresar al usuario, ¿sí? Es la que habitualmente usa, y cuando agrega el token para confirmar la transferencia que ella realmente sí estaba haciendo, ahí me sale una IP que es la 10.99 y que es la que se utiliza generalmente para los fraudes. El banco aporta esa Claro. información. Y ahí es donde me parece que es importante también a consideración de que hoy los bancos tienen como tantos permisos, ¿no? Para ir confirmando, me parece que está bueno tener en cuenta el detalle de esas IP a cada momento de la confirmación para el ingreso del usuario, o sea, confirmar el Eso es usuario, todo. la contraseña. Eso es todo. Y Eso es después, la columna vertebral. exacto, y después el token para confirmar la transferencia. En el caso de mi clienta, lo que pasó fue que ella completó todo para hacerle la transferencia a su proveedor. Cuando entra con el token que se lo solicitan para confirmar la transferencia, sufre un apagón la máquina, su computadora, que es una computadora que se utiliza únicamente para las actividades de la empresa y está fija en la empresa, no sale de ahí. Es como que sufre un apagón en la máquina, vuelve a iniciarse, ella vuelve a ingresar a su home banking y ahí observa el faltante del dinero, que no era lo que ella tenía pensado transferir. En ese momento lo que hace, llama por teléfono a la ayuda, a la mesa de ayuda, desde ahí le dan indicaciones y automáticamente le piden, aparece un cartel pidiéndole nuevamente el token, a lo cual no avanzó, y de ahí en adelante, bueno, le bloquearon las máquinas y los usuarios y demás. Pero el punto de lo que Matías planteaba, me parece que en las pericias informáticas está bueno tener esta información. Muchas veces esta información me parece que llega antes, eh, cuando avanzamos en una denuncia penal y la fiscalía realmente trabaja a conciencia y con la rapidez que se necesita, y esa información la podemos obtener antes de llegar a una demanda. A veces no, pero bueno, nada, si es un dato que le puede ayudar. Claro. Bien. Lo que vos mencionás, Romina, es que existe una IP para lo que es ingreso y registro, y por el otro existe una IP que generalmente se da para lo que es la aceptación, o sea, a No, través de no, un para, token. no, está confundiendo, está confundiendo las cosas. Vamos por partes. Antes de meterte en la parte, por eso siempre uno habla de Sí, apoyarse en técnicos. Lo que te planteó Romina, te sugiero, yo lo hago, sí. pedirlo como documental en poder de la demandada. Yo siempre les pido para que informen sobre las transacciones, ¿no? Porque después vos haces cuando vas a alegar, vas a hacer una análisis. Mirá, yo hasta el día, no sé, 14, que fue
todas las transacciones venían de acá, el día 14 hubo una transacción que vino de allá y el día 15 volvieron a ser del mismo lugar. Entonces vos le puedes pedir el monto, la fecha, la IP de conexión, porque cada vez que hay un Excel que te da el banco, después se lo aporta como prueba, Claro, donde dice el usuario que se conectó y la IP es la ubicación, números, de donde vos accedes a Internet, ¿no? Supongamos que es un edificio de Internet y cada departamento tiene una IP distinta. Entonces vos sabés que se conectó al tercero A, al tercero, es una analogía, ¿no? Eso es la IP, la ubicación geográfica de la conexión. Obviamente que un estafador utiliza un VPN, no, vos no vas a saber de dónde, digamos, no creo que hoy por hoy yo estoy conectado ahora sin un VPN desde mi casa en Avellaneda. Obviamente que ahora vamos a poner a la experta en ciberseguridad, pero vos esa información se la vas a pedir al banco. Y al perito lo que le vas a preguntar, o sea, lo que debería preguntar es de acuerdo al hecho que vos tenés. ¿Yo qué le pregunto? Que me determine específicamente las transacciones, cuándo fueron, qué dispositivos se utilizaron, porque cuando vos ingresás a una página web, te dice de qué dispositivo ingresaste, qué navegador usaste, qué versión usaste, porque se van con estos programas, para nosotros es un back-end, ¿no? O sea, vos ahora estás viendo a mí con anteojos, corbatita, los rulos que te estoy hablando, pero en realidad todo esto es código que cada vez que Sí, ingresa en algún lado pide permiso. Y ese permiso para ingresar, porque venga pase, le dice el sistema, adelante, ¿dónde viene usted? Y yo vengo de un Chrome, tal versión, de un Windows, de tal IP, de tal lugar, que en ese momento la hora es tanto, o a tal hora UTC para... Entonces, vos toda esa información la tenés que pedir. Entonces, decir, qué dispositivo utilizó, cuál fue la IP de conexión, si se tiene la ubicación GPS que surge de esa transacción, los datos de la cuesta destinataria, todos los datos de interés respecto a los movimientos denunciados, si la plataforma exigió un doble factor de autenticación, cuál fue, de dónde vino. O sea, vos lo que tenés que hacer es reconstruir. Lo que yo haría es reconstruir digitalmente, ¿no? Técnicamente, esa operación, porque vos sabés que tu cliente, algo que tu cliente te mienta, vos sabés que tu cliente no la hizo. Entonces vos lo que tenés que hacer es reconstruirla para que el perito pueda concluir. Efectivamente, esta transacción no fue habitual y no fue hecha desde el dispositivo que usaba habitualmente para hacer la transacción. Cuando es un malware, te cagan porque lo hacen desde tu computadora. Entonces ahí vas a tener que recurrir a tu propio modem, porque tu modem le tuvo que dar permiso a una conexión externa para conectarse a tu computadora. Pero eso es técnico. Yo para hacerla, si soy honesto, contrato un perito, de acuerdo también al monto de la demanda. Hay demandas que son chicas, no se justifica porque los peritos son caros, pero vos más después también, y bueno, nosotros con Brenda tuvimos la suerte de ser alumnos de Gustavo Pressman, que digamos, entonces uno se va nutriendo, pero bueno, y sí, hoy por hoy, le iba a decir al final, lo voy a adelantar ahora, así que no voy a terminar con frase taquillera. Nosotros hoy debemos dejar de hablar en latín para hablar en binario, y hablar en binario es comprender técnica. Como cuando hacemos accidente de tránsito tenemos que saber mecánica, yo no hago, ¿no? Pero el que hace accidente de tránsito sabe mecánica de freno, el que hace accidentología sabe que si la goma frenó tanto iba a tanta velocidad. Bueno, los que si hacemos tecnología, medianamente, no te digo saber con específicamente cómo funciona, pues competencia de otra ciencia, pero sí, por lo menos saber a grandes rasgos cómo funciona para poder, pues, en definitiva lo que vamos a hacer que es demostrar, percibimos la verdad. Brenda quería decir algo, nos va a ilustrar con algo. No, no, en Con Brenda realidad te fuimos compañeros de preguntaba la especialización, por eso tenemos esta confianza. Sí, 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 claramente. Sí, 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 el sector del fondo. Eh, no, esto que me decía Matías, el tema muchas veces es que vos vas a pedir cosas para las cuales vas a necesitar una auditoría de sistema para ver si el sistema funcionaba bien. Y las empresas no sí, están por entregar esa información. Entonces, en muchos casos, dependiendo de si necesitas verificar el funcionamiento del sistema, ¿sí? Es mucho más sencillo como te plantea Ariel. Ahora, si vos estás hablando de una cuestión más de evidencia informática, donde lo que estás cuestionando es cómo levantaron una evidencia o archivos de una computadora, eso ya es otra cosa, eso sí es netamente evidencia digital. bien, Y, bien. y Gracias. siempre, de acuerdo a la envergadura del caso, es como todo. Se sugiere contratar
un experto, un perito, un ingeniero en sistemas, que nos desarma, porque pasa cuando el contador se fastidia cuando pedimos los puntos de pericia. Creo que todos ponemos, yo ya no lo pongo más, pero lo puse hasta hace muy poquito, todo dato de interés para estas actuaciones. Y sí, viste, es así. Y a veces uno cree saber, hoy hay herramientas de inteligencia artificial que te pueden facilitar esa búsqueda. Pero es como cuando un cliente dice, yo le voy a hacer una herramienta de inteligencia artificial que me haga un contrato de fideicomiso. Y la verdad que no te lo va a hacer bien, o por lo menos defendamos las incumbencias. Acá es exactamente lo mismo. Un montón de gente, ya vinimos alguna vez a la fiesta de acá que hacen del coso y no hay nada, y no hay espacio para andar. No te entendí. Ah, no, fue un accidente. Bueno, si no hay otra, otra pregunta o algo para charlar, porque esto es como, bueno, los vuelvo a invitar a los que sean matriculados del Colegio de Llanera Lanús al chat, al grupo que tenemos del Instituto de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Si no, bueno, nos vemos en redes. Dentro de 2 semanas, es decir, martes que viene o el otro, va a estar la abogada Victoria Menegatti, que fue compañera con Brenda con nosotros de la especialización, sabe muchísimo de datos personales, cuando digo muchísimo, muchísimos para aprovecharla, va a estar hablando sobre responsabilidad de los ISP, Internet Service Provider, como por ejemplo Google, como por ejemplo Twitter, como por ejemplo todos los proveedores de Internet. ¿Sí? Bueno, si no hay otra cosa, un abrazo para todos y todas. Gracias por quedarse. Yo sé que cada vez es más difícil conectarse y prestar atención. Yo quería que dure 1 hora, se me fue la mano y cuando hice el ensayo me había durado media hora, así que evidentemente me colgué a hablar. Les mando un abrazo a todos y gracias por la presencia. Gracias.